bien, vamos a continuar entonces con nuestra serie de predicaciones en la primera carta a los Corintios. Necesito que vayamos al capítulo 1, versículo 10 al 17, que va a ser la sección que vamos a estar hablando el día de hoy. Primera Corintios capítulo 1, versículo 10 al 17. Muy bien, el mensaje del día de hoy es la necedad de la división. ¿Sí está transmitiendo? Bien, la necedad de la división. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al versículo 17. Nos ponemos de pie, leemos la palabra que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Padre, en esta mañana que nos presentamos delante de ti, primeramente te agradecemos tu amor, tu bondad y tu misericordia, porque son nuevas cada mañana. Hoy, Señor, nos disponemos delante de tu presencia para poder escuchar lo que tú quieres hablarnos por medio de las Escrituras. Queremos amarte, queremos enamorarnos de ti, queremos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas por medio de las Escrituras. Ayúdanos a verte, ayúdanos a contemplar y ayúdanos a que el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra, nuestros corazones sean inclinados hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, vamos a hablar hoy acerca de la necedad de la división. Cuando hablamos de las semanas pasadas acerca de Corinto, habíamos hablado de que era una ciudad cosmopolita, que había muchas culturas, por tanto, que se daban acopio en ese lugar, entre los cuales había gentiles, judíos, y había diferentes corrientes filosóficas que eran comunes en aquella época. Esto es importante de conocer en el contexto que Pablo hace referencia acerca de la división que existía en esta congregación. Y es que cuando hablamos de divisiones, hermanos, hablamos de personas que toman su perspectiva personal y la ponen por encima de las demás. Personas que en su mente tienen una verdad y la consideran absoluta por encima de las demás personas. Quiere decir que estas personas que causan divisiones en las iglesias normalmente piensan que tienen la razón. El caso de Corinto es un caso muy particular de una iglesia que poseía muchos dones, como vimos la semana antepasada. Tenía muchos dones y pese a tener muchos dones, ciertamente tenía muchos problemas internos, intrínsecos de la naturaleza humana. Cuando hablo de esto, hablo de que la división, en cierta medida, es una actitud que nosotros tomamos desde temprana edad. Desde pequeños tomamos un partido, digamos, un equipo favorito, ¿no? Los Motaguas, los Olimpias, dicen algunos. Los Barcelona, los Madrid. Y cuando vamos creciendo más, vamos viendo que nosotros vamos acoplando a aquello que nos agrada. Por ejemplo, en la política, los nacionalistas, los liberales, los PIN, no, pero casi no hay muchos de esos, pero hay gente de libre, por ejemplo, y van tomando una ideología política. Con el tiempo, estas cuestiones causan hasta fricciones. Decía alguien con mucha seguridad que cuando alguien quiere entrar en contienda, póngase a hablar de fútbol, de política o de religión, porque son temas que de repente sacan de nosotros nuestra esencia y causan fricciones con los demás, causan contiendas. Las divisiones eran algo que se estaba dando por cuanto habían personas dentro de la iglesia de Corinto que habían tomado ciertas facciones o habían formado ciertos grupos en los cuales se identificaban personalmente.
En el 2009 en nuestro país, Honduras, sucedió un caso, ¿se acuerdan? De lo que llamaron algunos un golpe de Estado. En aquella ocasión, y para lo terrible de la ocasión, recuerdo que hubieron congregaciones que se dividieron en cuanto a la postura de si estaba bien lo que había pasado o si estaba mal. Hasta el día de hoy seguimos divididos en algunos pensamientos acerca de si algunos deben de permanecer en la política o no. Y las divisiones se pueden dar con un sentido de buscar la pureza, pero muchas veces no se da con base a buscar la pureza, sino con la de implementar nuestras propias formas de pensar. La división es una necedad en la iglesia por cuanto se opone a la voluntad de Dios. Así que la división es una necedad en la iglesia porque se opone a la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a nuestro primer punto hoy. La división es contraria a la voluntad de Dios. Esa es la primera idea mayor. La división es contraria a la voluntad de Dios. Si usted mira el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 1, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo comienza con un ruego, dice: os ruego. Y aunque él poseía la autoridad espiritual por ser apóstol del Señor Jesucristo, él les escribe: les ruego, hermanos, les ruego por el Señor Jesucristo, que no haya divisiones entre vosotros. Hermanos, muchas veces nosotros cuando vamos a corregir a alguien, somos bien crudos, somos bien directos, y muy pocas veces causamos empatía al decir aquello que tal vez necesita saber, pero de la manera correcta. Dice la palabra de Dios que tus palabras sean sazonadas con sal, hablando de que debemos de saber dirigirnos a las personas, porque no a todo el mundo se le puede hablar igual. Yo estoy seguro de que si Jenny le va a corregir a Marielita, la va a corregir de una manera muy diferente a que si va a corregir a Alejandra, por los diferentes tipos de edad, porque no son iguales. De la misma manera, no es lo mismo que usted pueda corregir el error de un hermano de la iglesia que es nuevo en la iglesia a alguien que ya tiene más de un año. Se supone que el que tiene más de un año debería de tener un poco más de madurez y poder entender con mayor claridad lo que usted le va a decir. Así que Pablo, escribiendo a los Corintios, empieza con un ruego como la de aquel padre que le va a corregir a su hijo diciéndole: hijo, tengo algo que decirte, pero quiero que sepas que te amo mucho. ¿De acuerdo? Y luego viene y le suelta la verdad para que pueda corregirse. Y luego Pablo continúa diciendo: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invoca la atención de todos los que estaban escuchando la carta, por cuanto esta palabra que va a decir, o esta exhortación que va a mencionar, es basada en la autoridad, ahora sí, que Dios le ha conferido por medio de Jesucristo. Invoca su atención para demostrar la voluntad de Dios. Dice: que hablen una misma cosa. Que hablen una misma cosa y que no existan divisiones. La división, hermano, es causada por un corazón que no está dispuesto a amoldarse a la voluntad de Dios. Es causada por el corazón del hombre que no está dispuesto a ser amoldado a la voluntad de Dios. Pablo le dice: hablen una misma cosa. Miren, hermano, uno de los problemas más graves que la iglesia cristiana tiene, y de la cual nos acusan aquellos que son opositores a la verdad de Cristo, es que dicen que la iglesia cristiana está dividida. Sí, usted va a ver, allá están los bautistas, allá están los amor vivientes, allá están los centroamericanos, allá están los pentecostales, allá están los apostólicos. Y en cierta manera, esta división de nuestra perspectiva, aunque tengamos diferencias en puntos secundarios en lo que es toral, creo que todos los que somos cristianos evangélicos estamos en la misma página, hablando acerca de la salvación por gracia, hablando acerca de la segunda venida de Cristo, hablando acerca de la Trinidad. Esos son puntos torales, y eso es lo que nos hace hermanos. Pero dentro de la iglesia muchas veces se levantan personas que tienen sus propias ideas y no son capaces de confrontarse con las autoridades espirituales para ver si efectivamente están en la razón, y en vez de hacer eso, ¿qué es lo que hacen? Van y empiezan a hablar con los más indoctos, con los más nuevos,
para hacerlos sus prosélitos, hacerlos sus seguidores, sus discípulos. Hacen estas cuestiones para ganar fuerza dentro de la misma congregación y para poder amoldar el rumbo de la iglesia a lo que ellos quieren antes que a lo que Dios ha demandado. Pasa con mucha frecuencia que muchas personas causan divisiones en la iglesia porque sienten que tienen la verdad, sienten que tienen la razón. Pero en vez de ir y hablar con su autoridad espiritual, en este caso el pastor, muchas veces lo que hacen es hacerlo a las espaldas. Hablan cosas a las espaldas de la autoridad. Pablo, en cambio, les dice a los corintios: hablen una misma cosa, sean de un mismo sentido, sean de un mismo parecer. Pero Jesucristo, por eso decimos que la división es contraria a la voluntad de Dios, porque cuando Jesucristo oró, yo creo que vayamos a Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, veamos lo que Jesucristo les enseñó a sus discípulos mientras oraba por ellos. Juan capítulo 17, 20 y 21. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. ¿Lo tenemos? Jesucristo está orando por sus discípulos y en un momento de la oración Él dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y mira con mucha atención el versículo 21, Jesucristo orando por los discípulos y por los que habíamos de venir, estos somos nosotros, dice: para que todos sean ¿qué? Para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Hermanos, que todos sean uno, para que el mundo crea que me enviaste. Muchísimas veces la gente no viene a una iglesia porque en la iglesia los mismos miembros se están comiendo a los mismos miembros, hablan mal de los mismos miembros. Aquí iglesia la voz, a fulano está: ahí el pastor es un radical, ahí la esposa del pastor es aquí, ahí los líderes son allá, allá los hijos de los pastores son así, allá los miembros son acá, y empiezan, porque ¿cómo sabes todas las cosas? ¿Cómo? No, es que me lo dijo un miembro de ustedes, o una miembra de ustedes, o alguien que se congregaba ahí. Y así pasa con mucha frecuencia. Las personas cuando empiezan a hablar, a dar mal testimonio de la congregación donde están con sus vidas, espantan a las personas de Dios. Algunos dirán: para ser un cristiano como fulano de tal, que va a la iglesia, mejor me quedo en el mundo. Y eso, hermano, es el vituperio a la causa de Cristo. Las personas que causan divisiones están en contra de la voluntad de Dios, porque el propósito de Dios, el anhelo de Dios es que nosotros seamos uno, que caminemos juntos, que seamos de un mismo sentir. Sin embargo, es el enemigo quien procura que nosotros estemos separados. Pone una idea en la mente de alguno de los que no está bien cimentada en la palabra, y esta idea llega a florecer de tal manera que tergiversa la estabilidad de la congregación. Debemos de ser de un mismo parecer, debemos de estar unidos. Cualquier cuestión, cualquier artefacto, cualquier diseño que no está unido es imperfecto. Le voy a dar un ejemplo con este púlpito. Este púlpito tiene que estar unido. ¿Qué pasaría si la lámina que está al frente está 5 centímetros separada de las demás? Se va a caer. Y no solamente se va a caer y se va a quebrar, sino que va a poner en riesgo la integridad del resto de la construcción, ¿no? Va a causar un problema. Imagínense que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La Biblia se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y sin embargo, si la iglesia está fraccionada, está debilitada. Y no solamente está debilitada, sino también está a expensas de poder caer, por cuanto no es estable. Una iglesia dividida es una iglesia inestable. Y una iglesia inestable está pronta a ser destruida. Dios tomó 12 hombres, los discípulos, y entre ellos había pescadores, había publicanos, había un terrorista, un celote, y habían otras personas que no se determina a qué se dedicaban, pero suponemos que eran cuestiones cotidianas.
personas las empieza a enseñar, las empieza a adoctrinar. Ellos tienen que ir renunciando a sus viejas costumbres. El celote entendió que no tenía que conquistar el reino por la mano, por la fuerza, sino que tenía que esperar el reino mesiánico. El publicano tenía que entender que había sido un ladrón y que por cuanto merecía el infierno, sin embargo encontró en la gracia de Cristo la oportunidad de ser diferente. Pedro llegó a comprender por la experiencia propia que muchas veces hablamos con mayor frecuencia de lo que pensamos que somos y realmente somos traidores a la cruz de Cristo, en el caso de él cuando traicionó al Señor Jesús. Y todos se aprendieron de una u otra manera, al punto de que todos hablaban lo mismo. Estar a los pies de Pedro aprendiendo la palabra de Dios era igual que estar a los pies de Juan. Y estar a los pies de Juan era lo mismo que estar a los pies de algún otro de los discípulos. De Andrés, de Santiago, de algunos, era el mismo mensaje. Y eso activó la conciencia de aquella época, porque en aquel tiempo aún los fariseos estaban fraccionados. Aún los fariseos había unos que seguían las doctrinas de Hillel y había otros que seguían las doctrinas de Shammai, que eran dos de las escuelas rabínicas más fuertes de aquella época. Sin embargo, cuando encuentran el cristianismo, encuentran un mensaje que es conciso, que es preciso y que está unido. Que es un mensaje que no tiene variación, así que empiezan a prestarle atención. Un mensaje que es claro, pero que está totalmente de un mismo parecer y está unido. Porque hermanos, Dios usa la unidad para traer bendición a la iglesia. Dios usa la unidad para traer bendición a la iglesia. Miren lo que dice el Salmo, solo lo voy a mencionar. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Voy a ponerlo en este sentido en el hogar. No hay mejor ejemplo para ver la unidad y la división que en el hogar. Usted está, entre más respeta a las personas que están dentro de su hogar, más unidos están, y cuando están unidos son más fuertes. Pero en el hogar a veces le decimos a nuestros hijos, tú barres y tú trapeas. Otro lava los platos y otro los coloca, ¿no? Los seca y los coloca. Pero el que barre dice, no, es más trabajo barrer que secar los platos, porque los platos solo son 5 o 10. Y barrer es toda la casa. No, dice el que trapea, pero sí, entonces el que barre no barre, yo tampoco trapeo. Y entonces dice el que lava los platos, ah, sí, claro, ¿verdad? Como yo soy el que me puede enfermar por estar tocando agua, y empieza. ¿Y cuál es la solución? Llega el papá, saca la faja y milagrosamente todo el mundo parece que toma sentido de su responsabilidad y empieza a hacer porque quiere. No quieren que lo castiguen. Pero en el hogar muchas veces nosotros mismos nos separamos unos a otros porque queremos buscar nuestra propia conveniencia y ese es el problema de la división. Cuando nosotros queremos buscar lo que nos conviene a nosotros. Y aún así es ponerse en una situación peligrosa. Un hogar donde los hijos no hacen caso. Es un hogar que está dividido. Sus hijos se están poniendo en una posición al alcance del maligno. Porque Dios no está bendiciendo la división en ese sentido. El salmista dice, mirad cuán bueno. Y cuando dice mirad, ponga atención, esto es hermoso. Mira qué hermoso, qué bueno y qué delicioso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Cuando usted escucha una pieza musical, y bueno, lo que suena un poco de música, y la canción está en sol, pero el bajista, el guitarrista anda por re, y el otro anda por sol, y el cantante anda por mi, y entonces, aunque es la misma canción, le están cantando en armonías diferentes. Esto causa que distorsión y que la melodía, que tal vez es muy bonita, no se pueda apreciar de la manera correcta. En la iglesia es exactamente lo mismo. Si la iglesia está dividida, entonces no se percibe el mismo amor. La gente no percibe el mismo mover de Dios, al punto de que unos salen del culto y dicen, wow, qué palabra, Dios me habló, y otros dicen, qué aburrido, qué barbaridad, al pastor le falta amor, le falta palabra, le falta estudio, y no se llena. Quiero
que veamos entonces como segundo punto la necedad de tomar bandos dentro de la iglesia, la necedad de tomar bandos dentro de la iglesia. El versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Keifas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Los corintios estaban divididos. Y algunos eruditos asimilan que había ciertas características de estos que decían ser seguidores, unos de Pablo, unos de Apolos y unos de Pedro. Miren, recordemos que Pablo, aunque era judío, poseía la elocuencia y la nacionalidad también romana, así que también podía ser llamado gentil. Él predicó a los gentiles. Y en el mundo gentil, en un mundo donde había una gran perversión sexual, tener la idea de que éramos libres de la culpa del pecado podía ser malinterpretada para poder entonces correr hacia el pecado, cosa que Pablo no enseñó. Pablo dijo: abundaremos entonces en el pecado por cuanto sobreabunde la gracia, y Pablo fue enfático al decir: en ninguna manera. Mas sin embargo, usted puede decir esto con tal claridad, y a pesar de eso, cuando usted tiene el corazón en el lado equivocado, usted va a escuchar lo que le quiera dar sentido a la palabra, quiere escuchar lo que quiere escuchar. Así que había personas, seguidores, supuestamente seguidores de Pablo, que lo que hacían era tomar esta actitud de este mensaje predicado a los gentiles con la libertad que habían sido libertados, no para santificarse, sino para seguir pecando. Así que aquellos que podían ser seguidores de Pablo simbolizan a aquel grupo de personas que, aunque se sienten libres en el Señor, en vez de sentirse libres para evitar el pecado, se sienten libres para seguir pecando. Por cuanto la salvación no se pierde, pequemos, comamos, que mañana moriremos. Hay personas que pueden, por eso usted cuando dice la salvación no se pierde, hay personas que vienen y lo primero que dicen es: entonces yo voy a ir a pecar, y como no me voy a perder la salvación, te puedo pecar. Eso sí, sinceramente están bien perdidos, porque no significa eso. La doctrina de la perseverancia en la salvación, de la salvación eterna, no se refiere a eso. Es totalmente lo opuesto. Pero hay personas que seguramente se simbolizan como seguidores de Pablo y pueden seguir en el pecado por cuanto ellos creen que ya han sido libres del pecado y pueden seguir pecando. Están los que seguían a Apolo. Recuerden, Apolo, cuando se presenta en las Escrituras, representa a aquel predicador elocuente. Aunque Aquila y Priscila lo toman aparte en su momento y le enseñan más correctamente cómo era el camino. Sin embargo, el punto es este: Apolo significa los intelectuales. De hecho, en el tiempo de Pablo hubo muchos movimientos filosóficos que trataban de llamarle a todo lo nuevo, darle un sentido diferente. En este sentido, Apolos, los seguidores de Apolos son aquellos intelectuales que viven encontrando las i, los puntos, las comas a todo aquello que ni siquiera lo tienen. Les voy a dar un caso. En nuestro tiempo, en nuestra época contemporánea, existen corrientes teológicas muy liberales y muy intelectuales que tratan de darle un significado a todo lo que pasa, a todo lo espiritualizan o todo lo intelectualizan. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos años salió lo que llamaban el Código de la Biblia. ¿Alguien ha escuchado el Código de la Biblia? Bueno, ¿nadie? Okay. El Código de la Biblia supuestamente reflejaba que todas las páginas de la Biblia traían un mensaje oculto. Entonces, si tú ponías el primer capítulo de Isaías y lo leías en cierta manera, te daba una profecía. El 9:11, profetizado en Isaías tal. Alguien fue tan bárbaro que en su momento, no sé si escucharon allá por el 2004, una canción, creo que fue ese tiempo, que se llamaba, era el estilo del caballo, significa el Gangnam Style. Era un coreano que se hizo muy famoso cantando esa canción, creo que eso le pegó. Y decían que ese caballo del cual hablaban era de los caballos del Apocalipsis. Estas personas intelectuales, hasta el día de hoy, creen que el cristianismo es una filosofía. Y una filosofía es un pensamiento humano. Y el cristianismo es el mensaje de Dios, hecho reino en la vida de las personas que creen. Otros decían que eran seguidores de Keifas, de Pedro.
Pedro simboliza al hebreo tradicional, aquellos que querían seguir guardando ciertos aspectos de la ley, querían en cierta manera judaizar a los gentiles, causa que fueron los perseguidores que Pablo más tiempo confrontó, como lo miramos cuando predicamos en la carta de Pablo a los Gálatas, allá en el 2014. Si no, ahí están en internet, están las prédicas de Gálatas, las pueden buscar. Pero muchas de estas personas lo que hacían, representaban, eran los judaizantes, a la ley judía, guardar el sábado, circuncidarse y un montón de cuestiones que simbolizaban el nuevo pacto, el antiguo pacto. Sin embargo, también otros decían que eran seguidores de ¿quién? Unos eran de Pablo, otros de Apolo, uno de Kefa y otros ¿qué decían? Esos que decían nosotros somos seguidores de Cristo eran los más legalistas. Representan a aquel legalista que cree que es el único poseedor de la verdad, que solo en la iglesia de él se salva. Aquellos que dicen mujeres deben de usar pantalones, mujeres deben de pintarse los labios, no se pongan anitos, no se corten el pelo. Hombres que no anden pantalón, que se pongan calzonetas, es un hereje, o que use gorra, ¿verdad? Y es triste que llega la idea acá de ser tan religiosos que se ponen una cúspide de santidad bárbara. Un día una persona le comentaba a otro pastor en una reunión y le decía, ustedes ayunan, porque hizo una broma muy pesada esta mujer, de una mala manera, y un pastor le dijo, bueno, ¿y es que ustedes ayunan después de haber comido? Uy, no, nosotros somos muy ayunadores. Poniéndose en una cúspide de santidad, ¿no? Porque algunos piensan que el que más ayuna, ¿qué es, verdad? Más santo. El que habla más en lengua, está más lleno de Dios. Y la Biblia dice, no es por sus dones, que son reconocidos los justos, los hijos de Dios, sino por sus frutos. Una persona puede hacer las rodillas, disque orando, puede volverse hasta anoréxico, aguantando hambre, ayunando. Pero si su vida no refleja a Cristo, eso es una pérdida de tiempo. Que hay muchos religiosos. Los seguidores de que sean de Cristo son los superlegalistas, los que a todos le llaman pecado. Uy, que la iglesia la decoran. Si la iglesia primitiva no decoraba templos, porque de hecho que lo tenían templos, se reunían en las casas. Uy, que utilizan guitarra y no hay que aplaudir, porque a Dios no le gusta que aplaudan. Esos superlegalistas, de los cuales, y con mucha vergüenza digo, en algún momento también nosotros lo fuimos. De alguna manera nosotros en algún momento, alguno de nosotros se creyó mejor que algún otro. Al punto que en una ocasión, después de un ayuno, escuché a uno que le dijo a otro de otra congregación, vos no sabes nada. Así, por eso les digo, esto pasa en todas las iglesias. Pero no debe de ser así. No debemos de ser legalistas en ese sentido. Ahora, la Biblia me enseña que una casa dividida, una iglesia dividida contra sí misma, ¿qué va a pasar? No prospera. Vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 14 al 17. Lucas capítulo 11, versículo 14 al 17. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Oigan, hay un prodigio aquí, Jesús está sacando un demonio. Pero algunos de ellos, escúcheme, miran el evento maravilloso, pero dice que algunos de ellos decían, por Belcebú, que fueron los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino que dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hermanos, la necedad de la división produce caída.
Jesús había hecho un milagro maravilloso. Pero aún la gente decía, no, este lo hace por Belcebú. O sea, siempre buscaban una razón contraria a la evidencia que tenían delante de sus manos, de sus ojos. Y otros para tentarle decían, no, pues danos señal del cielo, ya que tú dices ser el Mesías. Haz que caiga pan, como decían en Juan. Moisés nos dio pan, ¿tú qué haces? Querían comer, gratis. Pero Jesús conocía el corazón de ellos. Y les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, es destruido, es barrido. Imagínense por un momento que somos soldados de un ejército de Honduras. Y cuando llega el momento de combatir al ejército de otro país, digamos que sea Nicaragua, estoy solamente parafraseando, espero que nunca haya pasado algo como eso, pero vamos al combate. Y cuando llega el momento del combate, los de Honduras, en vez de pelear contra los de Nicaragua, se empiezan a pelear entre ellos. ¿Qué va a pasar? Van a una casa dividida, por cuanto está en la casa, podemos estar juntos, pero no revueltos a veces, dentro del mismo hogar, no estamos en la misma página, y al no estar en la misma página, ¿qué pasa? Somos blanco fácil del enemigo. Y esto pasa en todos los hogares. Miren, no todos los días nos levantamos y nuestros hijos empiezan con el violín a cantar una canción. Te alabaré. No se levantan así, ¿va? A veces le dicen, hijo, tienes que lavar la ropa. Y empiezan, estoy de vacaciones. Como que las vacaciones también son vacaciones de obligaciones en la casa. Luego, de repente, estamos en la casa y nuestra esposa nos dice, amor, ¿me puedes ayudar con los platos? Ahí están los hipótesis. A veces no salimos con la nuestra. Yo he pecado en eso. Gracias a Dios tengo dos hijos que cuando yo les digo la verdad, son muy, muy hábiles. Cuando yo estoy tomando café y ellos miran que estoy terminando de tomar café, mágicamente se empiezan a alejar del área donde estoy tomando café. Y ya saben. Y yo les voy a decir, hijo o hija. Y son muy inteligentes. Los niños de ahora son mejores que los de antes. Pero vamos a dejarlo. Pero cuando estamos unidos, prosperamos. Las cargas se hacen menos. Cuando yo cocino, alguien lava los platos, alguien los seca. Y yo siempre saco este argumento, no, yo ya cociné. Y alguien dice, no, lava ese desorden. Ruth limpia la estufa, Josué arregla los platos. Ya, no. Un orden. Y fuera muy diferente que cocinara, lavara y ordenara, ¿verdad? Se cargan las personas. Pero una casa cuando está unida, delega. Una iglesia cuando está unida, también delega. Pero tenemos que consagrarnos, obviamente, para que nos deleguen algún tipo de responsabilidad. Pero esto es lo hermoso cuando estamos unidos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Sin embargo, una casa dividida no prospera. No prospera la vida amorosa, no prospera la vida familiar, no prospera la manera económica, no prosperan de ninguna manera. Y todo el tiempo hay tensión, todo el tiempo hay problemas, todo el tiempo hay gritería, todo el tiempo hay molestia, todo el tiempo está la presión alta y la gente con el azúcar revuelto. Pero miren lo que Pablo continúa diciendo a este tipo de personas. Ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro y yo de Cristo. Pero todos están equivocados porque tienen que entender esto. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pablo les dice de una manera clara, entiendan, Corintios, ustedes están mal. Tienen que hablar una misma cosa, tienen que estar de acuerdo, tienen que ser de un mismo parecer, porque ninguno de nosotros, ni Apolo, ni Pedro, ni yo, fuimos crucificados por vosotros. Nadie de nosotros y ninguno de nosotros debe encontrar salvación. Por lo mismo, ustedes, cuando hablen de Dios, cuando sean, ustedes somos cristianos, ok, sí, está bien. Aquí les decía así, ¿quién es tu pastor? Nunca vayan a ponerme a mí como pastor como la epítome de la predicación, porque no lo soy. No soy ni el mejor predicador, no soy, ni siquiera me acerco al mejor de eso.